Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Temas y más temas con sus amigos Enrique Lascano y Miguel Bárcena. Con mucho gusto. Pues iniciando semana, iniciando mes. Ya estamos, es increíble, ¿no? Ya estamos en agosto. Cuando empezamos, ya se nos fue el año. O sea, ya se fue el año. Empezamos en marzo con toda esta situación. Abril, mayo, junio, julio. Ya vamos para el quinto mes, Enrique. Y seguimos peor que antes, y no se ve para cuándo, y se siguen rompiendo récords en cuanto al número de contagios y el número de muertos. Más de 45,000 muertos. Esto es verdaderamente de escándalo, ¿no? Ya ves todo lo que ha pasado con los gobernadores del PAN, del PRI, el Movimiento Ciudadano, el del PRD y el independentista, el Bronco, en contra de López-Gatell. Y en lugar de que haya una autocrítica, una reflexión por parte del funcionario, por errores o omisiones, pues no, resulta que esto es producto del estrés, ¿no? De la angustia de los gobernadores, ¿no? De la incertidumbre. O sea, yo había visto muchos funcionarios cara dura, pero ninguno como este, porque estamos hablando de vidas humanas, y como lo hemos dicho, o lo he dicho yo varias veces, a mí me parece su actitud criminal, y en este caso además cínica, ¿no? Ya sobrepasó cualquier hecho que hubiéramos visto, Enrique, con respecto al manejo de la pandemia. Mira, fíjate que estaba yo leyendo un libro, Miguel, que compré el fin de semana. Bueno, ayer, para no ir más lejos, pues lo empecé ayer. Estoy ya por terminarlo porque lo he estado leyendo. Pues ayer estuve dedicándole varias horas. ¿Qué es este? No sé si lo alcanza a ver, ¿no? Felipe. Es el libro de historias difíciles de Felipe Calderón, donde habla de pues cómo les toca enfrentar el tema de la pandemia también, y cuando le habla el secretario de Salud y tenían ahí el temor, por ser una cepa desconocida, Miguel, de que pudieran ser cientos de miles o millones de personas las que pudieran perder la vida, ¿no? Y pues la verdad es que, mira, yo digo también por otro lado, pues qué va a escribir, ¿verdad? No, digo, pues ni modo que diga, y la verdad es que no estábamos preocupados, pero si la mitad de la preocupación que muestra el expresidente en este libro fue realmente cierta, que no tengo por qué pensar que no, la verdad es que qué angustiante es tener en tus manos, Miguel, la responsabilidad de la vida de millones de personas. Y pues yo, ahora que platicábamos la semana pasada, yo creo que el tema fue tan grande, pues que por supuesto ya rebasó al señor López-Gatell, ¿no? Y bueno, tampoco se tendría que sentir él tan mal, ¿no? Me parece que en todos lados
todos los países quedaron en su momento rebasados con el tema de la pandemia, algunos países con una larga tradición en sus esquemas de salud, algunos de los países o los países más poderosos del mundo, en fin. El tema acá es que no es capaz de reconocer que hubo algo mal. Es decir, ¿qué tal que hubiera dicho, miren, la verdad es que no había un protocolo para esto, ¿no? Porque pues a todo el mundo le ha agarrado con los dedos en la puerta, más mal, digamos, más a algunos que a otros. Pero, pues sí, no, la verdad es que debo decir que nos sorprendió su fuerza de contagio, no la fuerza moral, no, su fuerza de contagio, nos sorprendió el número elevado de contagios que ha habido, la mortalidad que tiene cualquier cosa de estas. Y mire, yo al principio les dije a ustedes, mexicanas y mexicanos, que no usaran el cubrebocas, ¿no? El tapabocas. Sí lo dijimos que no había muerto. Pues la verdad es que hemos cambiado de opinión y es de sabios rectificar, ¿no? Sí, ahora con las nuevas, digamos, aportaciones de científicos, bueno, parece que lo más conveniente sí es usar el tapabocas. Entonces, le ruego que lo usen, o sea, ¿cuál era el problema, Miguel? Pues el problema es el presidente, Enrique. El problema es querer quedar bien siempre con el presidente y seguir las instrucciones del presidente, aunque el presidente esté equivocado. Está equivocado por ignorante, está equivocado porque no tiene la información, está equivocado porque simplemente él ve las cosas de una manera distinta, por lo que sea. Pero un funcionario público no está para servir al presidente. Un funcionario público está no para hacer lo que pueda o lo que quiera, sino lo que mandata la ley. Más en temas de salud y de seguridad, cuando tienes vidas bajo tu responsabilidad, tienes que actuar con un gran criterio, con un gran compromiso, y no nada más estar quedando bien con el presidente para que no usara cubrebocas o para justificar que siguiera saliendo de gira, que siguiera invitando a dar abrazos, a comer a los restaurantes, y después para justificar que volviera a salir de gira sin cubrebocas. Eso es lo que ha hecho Gatell, minimizar las cosas para quedar bien y ajustarlas al discurso del presidente. Por eso digo que es criminal. Y luego además se ríe en las fotos, y luego, como te decía, no hay un cejo de autocrítica ni de reflexión para decir, pues sí, nos equivocamos, vamos a cambiar la estrategia. Por eso los gobernadores le están diciendo, pues, ya que se vaya, y que pongan a alguien con sentido común, con capacidad. Pero hay incluso una suerte como de amenaza también ya los gobernadores, ¿no? De que puedan incurrir incluso en pues una suerte de desacato jurídico, Miguel, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué se corresponda, qué tengan que hacer para llegar a un acuerdo, porque pues tampoco es poca cosa hombres que gobiernan 40 millones de mexicanos, ¿no? Entiendo que este es un gobierno, digamos, es un estado federalista, y la lógica también de un estado federalista pues es ajustarse en determinadas circunstancias a lo que marca el gobierno federal. Eso es claro, ¿no? Si no, cada quien jalaría por su lado, ¿no? Entonces hay una constitución general de esta república, que es una república federalista, y tampoco puede estar por encima. Estoy absolutamente claro que quien mandata estas circunstancias pues es el gobierno federal. Pero cuando ya hay una problemática donde pues quienes gobiernan, pues no sé, una gran cantidad de mexicanos, ¿no? Pues sí tendría que haber pues no sé, una intermediación de alguien para resolver este asunto, o pues platicarlo incluso con el presidente, a lo mejor los gobernadores, no sé. Pero lo que es una realidad es que no pocos pues han dicho que ha habido errores bueno, incluso porque pues cuando tú dices esto, pues están todos estos hombres y mujeres convencidos de que todo lo que haga
el gobierno está bien. No son capaces de aceptar que también, como cualquier ser humano, se pueden equivocar. Claro. Si uno no dice que todo lo que hace el presidente está mal, no. Hay cosas que están mal, pues como en su momento, pues lo de abrazos o salgan a comer, pues a lo mejor no era conveniente, ¿no? O expresiones como nos vino como anillo al dedo. Yo entiendo que eso no quería decir el presidente, ¿no? Pero también, pues fue una frase desafortunada, porque no hay un presidente que diga, nos vino como anillo al dedo, que se enferman los mexicanos. No, claro que él quiso decir otra cosa, ¿no? Pero y además, ¿a qué dudar que fue una frase desafortunada o en su momento desafortunada, ¿no? En ese contexto. Bueno, no pasa nada si el señor López-Gatell dice que se equivocó en algo, porque el propio gobernador de Puebla, que es de la Cuarta T, y Bonilla, que es de la Cuarta T, pues se han inconformado con él también. Entonces, el de Tabasco. Ellos no firman, entonces, obviamente no firman este desplegado o esta petición, pues porque son del mismo partido y porque saben que el presidente les va a jalar las orejas y van a quedar mal con él. Entonces, pues se abstuvieron de hacerlo, pero ya públicamente, primero Bonilla, luego Barbosa, luego el gobernador de Tabasco, pues todos se han inconformado. ¿Por qué? Pues porque las cosas no van bien, esa es la realidad. No quiere decir que él tenga la culpa de todo, de lo que sí tiene la culpa es de tratar, primero de negar, minimizar, de no imponer controles y medidas estrictas, de no promover el uso de cubrebocas, de no promover un mayor número de pruebas, de estar cambiando que el modelo Centinela, el modelo no sé qué, que la expectativa tal. Porque te voy a decir una cosa, más allá de las vidas, que de por sí es muy grave, toda esta pérdida de vidas que ha habido, recuerda que la economía se cerró y se abrió de acuerdo a sus predicciones, de acuerdo a sus modelos, y no solo se han perdido miles de vidas de personas, de mexicanos, sino que se han perdido miles, millones de ingresos, de empleo, de comercios que ya no volvieron a reabrir. La gente dijo, bueno, pues esto va a durar 1 o 2 meses, pues tenías un cálculo de cerrar y más o menos aguantar, pero resulta que no fueron 2, fueron 3, 4, 5, ya vamos para el 6º mes, y no pasa nada, y el señor sigue ahí con una sonrisa y con ese cinismo y desvergüenza que le caracteriza, y además con sus rollos, como dicen los chavos, sus choros mareadores, ¿no? Para no enfrentar las cosas como debiera ser. A mí, yo te lo dije aquí, te lo dije desde el mes 1, desde marzo, cuando salió con la jalada de que el presidente es una fuerza moral, no es una fuerza de contagio, y luego cada vez que está en la mañanera con el presidente y el presidente lo defiende o lo alaba, pues al señor se le va la mirada al cielo y se le ponen los ojos en blanco y parece que le habla a la Virgen. Y ese tipo es un verdadero farsante, de verdad no sabes qué mal me cae este sujeto. Yo entiendo que ha habido incluso fricciones con la jefa de gobierno también. Se ha hablado ya de fricciones fuertes entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y él, ¿no? Porque la verdad es que ella, pues, podrá uno gustarle o no cómo gobierna, pero es una científica, ¿no? Y ella tiene una visión, pues, a querer o no, más científica que política en este tipo de cosas. Y entiendo que alguna vez le dijo, ya deja de estar engañando al presidente, ¿no? Ya dile cómo están las cosas, ¿no? Porque entonces... Además, hay que recordar que ella, al igual que los otros gobernadores, pues también se podía poner el saco, porque la doctora también debe estar muy preocupada y estresada, porque de sus decisiones y de su responsabilidad depende la vida de miles de personas en la Ciudad de México y también pues la salud económica de la planta productiva y demás. Pero bueno, pues como es del mismo partido, pues se tiene que aguantar, pero yo te puedo asegurar que muchos gobernadores morenistas, incluyendo a la doctora Sheinbaum, pues no les faltan ganas de salir públicamente y decir lo que piensan. Y que no se nos olvide, y si quieres para cerrar con este bloque, que no se nos olvide que hasta Cristina Laurel, la subsecretaria de Salud, renunció precisamente por las diferencias con el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell, precisamente por el mal manejo de la pandemia. Y no lo dices tú, ni lo digo yo, ni lo dicen los adversarios o los fifís. Lo dijo ella. Lo dijo ella, una gente muy cercana al presidente. El presidente la sacrificó y la señora
pues mejor se fue. Y mientras tanto, el problema, Enrique, es que no vemos luz al final del túnel, ni desde el punto de vista de salud, ni desde el punto de vista económico. Pero bueno, creo que tenemos que ir a una pausa. Vamos a una... Hoy tenemos una entrevista, pues yo diría, de lujo, con un querido colega y amigo periodista, Gregorio Meraz, corresponsal histórico de Televisa, muchos años en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y además un enviado especial que le tocó cubrir varios de los acontecimientos históricos más importantes del último cuarto del siglo del milenio pasado. Así es que, con Gregorio, vamos a una pausa. Más adelante. Regresamos. Oye, Hola amigos, pues muy contento porque hoy en especial le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Héctor Quijada por estos fabulosos 8 años de transmisiones ininterrumpidas en su programa ADR Networks. Les quiero mandar un gran abrazo a toda la producción, a todos. Sus amigos los Gatos Rockabilly los aprecian bastante y están muy emocionados. Aparte de estos 8 años, muchísimos años más. Activa tus sentidos. En el mundo para ti queremos que te des cuenta que no todo depende de las circunstancias, sino del poder que tú tienes para moverte en esas circunstancias y por lo tanto encontrar el sentido de la vida, de tu vida. Yo soy Sofía Salinas y te espero todos los sábados a las 4 de la tarde para ofrecerte alternativas, aquí en ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Pues como le decía, esta tarde me da mucho gusto saludar a un queridísimo amigo, Gregorio Meraz, ya lo está usted viendo en pantalla, corresponsal histórico de Noticieros Televisa en Washington, D.C. Antes le tocó abrir la oficina de la corresponsalía en San Diego, después de haber sido director de noticias en Tijuana, después de muchísimos años de reportear aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo Gregorio pues tiene un background, un contexto muy rico porque pues fue enviado especial a varios de los conflictos
más importantes de pues el último cuarto del siglo pasado y de los primeros años de este siglo, hasta que decidió pues poner punto final a la carrera reporteril. Y en los últimos años, pues aquí estuvimos muy pendientes, Gregorio, de los avances que nos contabas de tu libro, que finalmente pues ya salió, ya vio la luz, y precisamente por eso te invitamos para platicar, para que nos cuentes sobre este libro que acabas de sacar, El periodismo, una lección en cada nota. Bienvenido y muchas felicidades. Miguel, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludarlos por allá en México, sobre todo a tu gran auditorio que nos sigue día a día. Y como tú dices, mi historia ha sido básicamente la historia que podemos compartir tú y muchos compañeros de esta gran familia que ha sido Televisa, que hemos tenido la oportunidad de vivir la fascinante experiencia en diferentes momentos, etapas, conocer personajes y tantas cosas que nos ofrece el periodismo. Este es el libro, como tú mencionaste, El periodismo, una historia en cada nota, en la que inicialmente narramos únicamente las experiencias que hemos tenido en conflictos bélicos. Nos pareció muy interesante porque cuando yo era pequeño vi una nota, bueno, algunas notas de la cobertura de Joaquín López Dóriga en la guerra de Vietnam, y eso me motivó mucho a buscar la posibilidad de cubrir algún día esas guerras. Recuerdo que pues me impresionaba mucho saber qué hacía un periodista en otro país donde no se hablaba el idioma, la cultura era diferente, las costumbres, y además un conflicto tan fuerte como el de Vietnam. Con el paso del tiempo pude buscar un espacio que tuvo a bien concederme el licenciado Jacobo Zabludowski. Comencé a trabajar en medio de ese equipo tan increíble de reporteros y reporteras que tú y yo vimos, tal vez tú también desde que eras muy joven, y pues tratábamos de buscar un espacio. Hubo un momento en el que quizás no sentimos que teníamos todas las posibilidades de hacer una cobertura similar, sin embargo no cedimos, seguimos con determinación y pues finalmente conseguimos que hubiera oportunidades de cubrir estos conflictos. Y pues es básicamente lo que narro en este libro. A mí la guerra me parece una experiencia única. Hemingway decía que la guerra hace a los hombres, y yo creo que la forma en que los conflictos estos que son brutales te confrontan con una realidad diferente, pues te deja marcado para siempre. Cambia tu escala de valores, te da muchas experiencias, vivencias que cambian definitivamente tu forma de ser. Y eso es lo que trato de compartir en este libro. Gregorio, ¿cómo estás? Enrique Lascano, ¿cómo estás? Enrique, muy bien. ¿Cómo has estado? Me da gusto saludarte. A ver, cuéntame más del libro. Porque aparte pude observar que es un libro muy grueso. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Gregorio? Son 400 páginas, pero además hemos conseguido que se incluyera. Generalmente en los libros se incluyen muy pocas fotografías. Sí. En esta ocasión conseguimos que las fotografías fueran cerca de 300 fotografías, en las que narramos una buena parte de la cobertura de los conflictos en Nicaragua, también en algo de El Salvador, algo de Honduras, pero también de los ataques terroristas, de la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, experiencias que han sido pues muy especiales. Como decía Miguel, fueron las guerras más grandes del siglo, las más largas, las más trágicas y costosas que ha enfrentado Estados Unidos, que prácticamente han tenido un impacto mundial. Y haber tenido la oportunidad de vivir esto, pues me pareció interesante de compartir con mucha gente, básicamente con estudiantes que están buscando una carrera y los que ya están en una carrera. ¿Es un libro caro, Gregorio? Es un libro que cuesta aproximadamente $24 en Amazon. Llega a costar $42 en Barnes & Noble. Pero
busqué esta editorial porque además te da la facilidad de poderlo vender en el formato digital, que yo creo que es lo que serviría mucho a los estudiantes. Esto cuesta $10 en formato digital, tiene todas las fotografías, es absolutamente todo el libro. Es más, seguramente si alguien quiere lo puede imprimir y repasar si es que quiere, pero tienes además la facilidad de que lo puedes leer en tu tablet, en tu iPhone, de cualquier forma. Y yo creo que el objetivo es que llegue al mayor número de estudiantes de comunicación, de jóvenes, para tratar de contagiarlos del entusiasmo por cursar una carrera que te ofrece miles de oportunidades de conocer gente muy importante, que ha provocado cambios trascendentes en la historia contemporánea en todo el mundo, y que además te permite conocer una gran cantidad de cosas. Yo digo que el periodismo es como una ventana a todas las actividades del ser humano, y un día puedes estar con un rey, una reina, un dictador, un campesino, con un artista, un escultor, un papa. Me parece que en el periodismo es seguramente la única carrera que te permite conocer todo tipo de gente y enriquecerte con lo que todos ellos piensan, como la Madre Teresa de Calcuta, el arzobispo de Don Tutu, Hugo Chávez, una gran cantidad de personas. Ahorita estábamos viendo ya algunas fotografías precisamente de estas asignaciones que tuviste, como decías, en Centroamérica, en Medio Oriente, y donde, bueno, pues en el libro obviamente narras todas tus experiencias desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista reporteril. Pero ¿qué hay del sentimiento, de la sensación personal, humana, sobre todo? Porque cada vez que ibas, pues obviamente me imagino que cruzaba por tu mente el riesgo y la posibilidad de no regresar o no regresar completo. En ese entonces, pues tus hijos eran muy pequeños. ¿Cómo podías conciliar eso con Dina y con tus hijos cuando te ibas y cuando estabas lejos durante largas temporadas? Fíjate que esto es una pregunta muy interesante. En esta carrera yo digo, entre todas las cosas buenas que conocí a Dina, que es mi esposa. Ya vamos a cumplir 33 años de casados. Ella era jefa de seguimiento presidencial. Entonces, ella tiene una gran experiencia en la cuestión de logística. Inicialmente, cuando hicieron la primera, bueno, prácticamente con ella cubrí hasta las guerras de los atentados terroristas, las guerras de Afganistán, etcétera. Las otras fueron antes de casarme. Pero ella tiene una gran capacidad para la cuestión de logística. Entonces, en cuanto hablamos con Televisa y nos asignaron para cubrir la guerra en Afganistán, ella me ayudó a hacer un proyecto, un proyecto que contenía varias opciones. En primer lugar, varias opciones. El costo, la ruta, inmediatamente investigó las vacunas que debíamos de tomar, los contactos que debíamos de hacer. Absolutamente todo estaba cubierto. Entonces ella ha sido un gran apoyo. Y bueno, ya que nos fuimos en cada uno de los pasos de estas coberturas, tuvimos comunicación casi diaria, satelital con ella, y pues fueron un gran apoyo. Realmente en estos conflictos es muy interesante la experiencia, y yo creo que eso lo consideró Leonardo Kurchenko muy bien. Estuvimos 2 meses. Las primeras 2 semanas son como llegas con toda la emoción, la excitación, a encontrar, descubrir cosas nuevas. Las siguientes 4 semanas son como un periodo de estabilización y te vas asimilando a esa circunstancia. Y las últimas 2 semanas son muy peligrosas porque comienzas como a ver todo lo que tienes de una manera mucho más distante. Entonces, el escuchar a tu familia es algo que te inyecta nuevas esperanzas de trabajar y terminar tu misión e irte a reunir con ellos, porque de pronto como que ves que todo esto se va borrando un poco, y eso yo creo que es peligroso, y es lo que seguramente genera en muchos soldados ese sentido de como desconexión de la sociedad, de su familia, etcétera, y afecta mentalmente. Yo creo que en este caso Televisa y Kurchenko en especial presentaron un proyecto muy bien elaborado que nos permitió
cubrir y luego regresarnos sin ningún problema y cubiertos absolutamente de todo. Y también narro un poco, Enrique, nada más te quiero decir, en esto narro también un poco de la experiencia de cada etapa. Por ejemplo, lo que tienes que llevar, ahí te dan dinero en efectivo, tienes que forrarte el cuerpo prácticamente de dinero, porque ya no hay bancos, no hay tarjetas de crédito, no hay cheques. Entonces llegar a una sociedad que es prácticamente primitiva, en la que tienes que desembolsar mucho dinero, es algo muy interesante, y eso también lo narro aquí con anécdotas de lo que nos ocurrió en el curso. Enrique, adelante. Gracias. Hemos estado viendo, bueno, gracias Paloma, gracias Baide, gracias Hugo, gracias a quienes nos están escribiendo y felicitando por, dice Michelle, por estos distinguidos invitados. Muchas gracias. Hemos estado viendo una gran cantidad de imágenes tuyas, Gregorio. Lo mismo con la Madre Teresa, que pues con algunos soldados, quiero pensar en Afganistán, o en Medio Oriente, o en Irak, ¿no? Hemos estado viendo también fotografías tuyas con el ex líder del sindicato Solidaridad y expresidente de Polonia, con Lech Walesa, con el presidente Bush, con el presidente de México, con el presidente Obama, con su mujer. Te ha tocado, y creo que es uno de los, lo decías al principio, pues, ¿no? Creo que uno de los, digamos, de las aristas, pues, más extraordinarias del periodismo es esta posibilidad de conocer a quienes con sus actos van escribiendo la historia de la humanidad, y te ha tocado conocer a muchos de ellos. ¿Quién ha dejado una, digo, saliéndome un poco, pero sin salirme, ¿no?, del tema de tu libro? ¿Quién ha dejado alguna huella, o quién dejó una huella importante por su personalidad, por su trato, por su trascendencia, de estos hombres y mujeres que has tratado en lo profesional? Pero yo creo que definitivamente fue la Madre Teresa de Calcuta. Yo no sé si se sabe, yo nací en el seno de una familia muy religiosa, yo soy muy religioso, y conocer primero la historia de la Madre Teresa de Calcuta y luego ver toda su obra, una obra ejemplar, increíble, en la que, no teniendo nada, abrió cerca de 800 casas en todo el mundo para asistir a la gente pobre, en una orden religiosa que no se involucra en política, que no quiso hablar nunca de política. Me parece algo extraordinario. Ella es un ser humano que yo creo que trascendió a barreras que generalmente nos impiden actuar de una manera abierta y desinteresada en beneficio de un sector de la población. Ella iba y recogía niños cubiertos de excremento, de suciedad, y los llevaba, los limpiaba, los abrazaba. Toda esta gente, todos estos niños necesitaban amor, y es lo que ha hecho. Y eso lo vimos en Tijuana, Baja California, donde, como ustedes saben, hay una gran cantidad de indocumentados que pues cruzan con sus hijos, que muchas veces están lastimados, tienen hambre, están asustados, y me parece que el trabajo de ella fue algo extraordinario, que definitivamente ganó, tuvo muy bien merecido el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Ella trabajó mucho en beneficio de la humanidad. Oye, y que a lo mejor algún día va a resultar que es santa, ¿no? No está lejos de esos procesos. Ya es santa, y bueno, es santa. Ya entrevistar a un santo ya tiene su encanto, ¿no, Gregorio? Así pues es. Digo. Absolutamente. Bueno, otro santo, como ustedes saben, es el señor Óscar Arnulfo Romero de... Sí, claro. Sí. No podemos omitir decir que Gregorio pues también viene de una gran familia de periodistas. Su hermano Fernando Meraz, un reportero muy prestigiado, muy conocido de tantos años, lo conocimos en el centro y luego allá en Radio Turquesa, y además pues duranguense, ¿no?, de donde es una cepa de buenos periodistas, muchos amigos nuestros, Leopoldo Mendívil, claro, Polo, tenemos
tenemos el orgullo de pertenecer, de haber nacido en la tierra Francisco del primer presidente y también de Francisco Zarco, uno de los grandes próceres del periodismo. Y de los Álvarez Manilla también, ¿no? También esta dinastía de colegas, amigos, todos ellos. Pero volviendo al tema familiar, ¿y cómo procesaban tus hijos estas ausencias, sabiendo que ibas a zonas de conflicto? Y de todas las que te tocó, ¿cuál consideras que fue la más riesgosa, en donde hubo pues ahí una probabilidad inminente de algún daño, de alguna afectación física del gobierno? Bueno, yo creo que ellos entendieron perfectamente con la ayuda de su mamá el trabajo nuestro y en cada oportunidad que tenemos de hablar fueron un gran estímulo, fueron una gran esperanza y una gran motivación para regresar a la casa. Ellos preguntaban evidentemente cuestiones de curiosidad lógicas de su edad, ¿no? El país en que estaban, los idiomas, la comida, el tipo de comida, también un poco les asustaba la violencia, nos preguntaban qué medidas de protección teníamos nosotros y pues evidentemente tratábamos de infundirles también un poco de tranquilidad, de confianza en que estamos haciendo un trabajo bueno, o sea, tratando de evitar situaciones en riesgo, ¿no? Que vimos que prácticamente muchos periodistas en Afganistán murieron precisamente a raíz de que los talibanes descubrieron que los periodistas llevábamos grandes sumas de dinero en el cuerpo y entonces nos empezaron a ver como cajeros ambulantes y por eso es que hubo varios casos en los que trágicamente fueron primero asaltados y luego asesinados. Sí, es un trabajo. Bueno, gracias a Luis Antonio López, gracias a Alejandra Ábalos, una actriz muy conocida por usted. Gracias. Saludos, Alejandra. Fíjate que a mí me tocó, yo estaba recordando ahorita que hablabas tú de los conflictos. A mí me tocó cubrir el conflicto armado en Chiapas y pues de repente ibas ahí en una caravana, ¿no? De los vehículos de prensa y había alguna balacera por ahí, ¿no? Que me tocó, pues, ¿no? O ver heridos, es realmente esta emoción o esta adrenalina, Gregorio, es adictiva. Porque a mí me preguntas, ¿regresarías a volver? No, man, muchas gracias, pero no. Yo prefiero hacer otro tipo, ¿no? No todos tienen esta capacidad o resiliencia, como quieras. No, Exactamente. Sí, yo creo que sí es adictivo. Mira, y es una adrenalina muy especial que une como una horda, decimos nosotros, de aventureros cubriendo eventos en todo el mundo, que pueden ser alguna vez posiblemente aquí en Estados Unidos huracanes. Los huracanes de acá son terribles y sobre todo los tornados son devastadores, pero también muchos conflictos en los que sientes perfectamente el efecto de la adrenalina. Es increíble la reacción del cuerpo humano ante una situación como esta. Yo le mandé a Miguel, pero a lo mejor no lo recibió. Hay un video en el que tengo así, de la toma de San Juan del Norte por el Pastora en Nicaragua, en que nosotros fuimos, cruzamos clandestinamente de Costa Rica a Nicaragua, y luego fuimos por el río San Juan y llegamos justo al segundo día de los combates para la toma de San Juan del Norte. Llegamos, vimos todo un poco tranquilo, pero a medida que nos fuimos adentrando en las proximidades de San Juan del Norte, llegó un momento en que tuvimos que brincar a una trinchera y ahí se desató un concierto de balazos que sentías que las balas te pasan zumbando. Yo nunca en mi vida había sentido una bala zumbándote al oído o a muy corta distancia. Entonces eso te genera te produce adrenalina, y con esto el cuerpo humano, el organismo humano comienza a procesar toda la información de una manera que es vertiginosamente sorprendente, porque te dilata la pupila, agudiza los sentidos, te da más fuerza para brincar, para hacer cualquier cosa. Te vuelves como un superhombre,
con una habilidad increíble para evitar situaciones de riesgo. Sí, Gregorio, hasta que te meten un balazo, Gregorio, porque también hay ese riesgo. Digo, estaba yo recordando este personaje que a mí me tocó entrevistarlo alguna vez, ¿no? A Edén Pastor, el comandante Cero, que un personaje que todos conocimos en la toma de Palacio allá en Nicaragua, y bueno, que luego se distanciara ya ahí del directorio, ¿no? Se llamaba 3 de agosto de 1978. Bueno, que sale enojado porque le habían matado a algunos hombres ahí en la toma, pero era un personajazo, ¿no? Digo, bueno, a quien lo mirará históricamente, pero ¿a qué dudar que sin duda hay que tener, Miguel, una determinada personalidad y carácter para ser corresponsal de guerra, ¿no? No cualquier periodista lo hace. Mira, y te voy a contar algo que no saben, no voy a decir nombres, pero cuando empezó el conflicto en el Golfo, yo trabajé en 60 Minutos y le dije al licenciado Saludowski que quería ir, ¿no? Que me mandaron. Yo no estaba casado, no tenía pareja, etcétera. Y me dijo que no, que porque yo no estaba en noticieros. Y lo mismo pasó cuando quise ir a Nicaragua y eso. Me tocó ir a Guatemala, El Salvador, todavía al final de la guerrilla y los escuadrones de la muerte para hacer cosas para 60 Minutos. Pero por el lado de noticieros no tuve esa oportunidad. Y sin embargo había otros colegas, Gregorio quizá lo recuerde, que los mandaban y les decían, pues a ti te toca ir, y decían, no, yo no voy, jefe, porque pues, yo tengo familia, es que mi esposa no va a querer, es que mis hijos están chiquitos. No es para todos, se necesita tener una vocación especial para cubrir este tipo de conflictos, porque sabes que no puedes regresar o que puedes regresar incompleto. Y cuando tú lees también a Peter Arnett y a todos estos corresponsales que estuvieron cubriendo muchos conflictos bélicos y siempre los veías ahí muy estoicos al pie del cañón, pues era producto de esta adrenalina que menciona Gregorio. Pero además, Gregorio, además de los conflictos bélicos, que son obviamente los más llamativos, fíjate que me encontré el libro de Yo, corresponsal de guerra, ¿verdad? Claro que sí. Y yo pensé que tú estabas también aquí en este libro donde está mucha gente que ya se nos adelantó, Fernando Alcalá, Rita Ganen, Agustín Granados, Raúl Hernández, Graciela Leal, Guillermo Peña, todos ellos en paz descanse, Pérez Verduzco, en fin, muchos ex colegas. Yo pensé que tú también estabas en este libro, pero no te encontré. Pero qué bueno que ahora publicas con todas tus memorias. Ahora, no todo tiene que ver en sí con los conflictos, con las guerras, sino también tiene que ver con el día a día de personajes que han sido importantes en la historia. Tú has conocido a los últimos 4 o quizás 5 presidentes de los Estados Unidos. ¿Quién de ellos te llamaba más la atención? ¿Quién te impactaba más por su forma de conducir la nación, por su forma de ser en particular? Bueno, a mí me pareció, uno de los primeros que cubrí fue Bill Clinton. Me pareció que era un tipo extraordinario, muy carismático. Creo que hizo muy buen trabajo. Es el único presidente demócrata y el único presidente en los últimos años que logró reducir el déficit y heredar al sucesor un superávit. Dejó cerca de 360 mil millones de dólares de superávit. Que Bush se acabó con la guerra con Irak. Sí, se gastó cerca, Bush dejó una deuda como de tal vez 2 billones de dólares, que para ellos son trillones de dólares, un poco más que eso. Pero yo creo que Clinton trató de ser justo, pero se dio mucho ante la presión de los republicanos para iniciar esta cacería contra los inmigrantes indocumentados y no entender mucho la función que es tan importante de los trabajadores indocumentados que por bajo costo permitían un precio bajo de todos los productos agrícolas y en general de todos los productos en Estados Unidos. Pero lamentablemente es algo que los republicanos nunca han entendido. Bush también trató de regularizar la situación de indocumentados y yo creo que mejor que todos ellos fue Barack Obama. Aunque Barack Obama también se negó a una reforma migratoria que él había prometido primero durante los 100 primeros días, luego durante el primer año y al final de cuentas en 8 años no lo hizo. Por una razón,
porque su jefe de gabinete y Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, se opusieron a ello y antepusieron otros proyectos que tenían, que eran más a nivel interno. Y tristemente, por ese grave error, es seguramente que estamos viviendo la situación actual. Un gobierno anti-inmigrante 100%, que ya bloqueó todas las posibilidades de que haya inmigrantes legales o indocumentados hacia Estados Unidos. Un presidente que se ensañó con los hijos de los migrantes. Y mira, además, yo creo que este error del expresidente Barack Obama, de haber cumplido con la reforma que él prometió, en este momento el Partido Demócrata no tendría ningún problema para continuar ganando las elecciones. Cerca de 10 millones de votos adicionales se habrían quedado 100% para los demócratas. A propósito, Gregorio, de esto que mencionas, yo te preguntaría, conocedor tú del pulso de la política en los Estados Unidos, ¿cómo miras desde tu óptica de periodista la próxima contienda electoral? Mira, después de ver todo lo que está ocurriendo, yo creo que Estados Unidos va a enfrentar por primera vez en su historia una elección incierta, tensa y con gran seguridad violenta. Va a ser la primera elección presidencial en la que un presidente seguramente se niegue a aceptar los resultados argumentando fraude y entonces use todos los mecanismos legales para trincherarse en el poder, lo que esperamos que no hagan, que no apoyen algunos integrantes del gabinete. Y precisamente con este propósito, el Congreso analiza ya la posibilidad de convocar audiencias con los principales integrantes del gabinete que están en materia de seguridad, por ejemplo, el secretario de Defensa, la Agencia Nacional de Seguridad, el director nacional de inteligencia, los principales comandantes, toda la gente involucrada en el sector de seguridad, para saber si están conscientes de que apoyar a un presidente que se niegue a aceptar el resultado final legalmente comprobado puede constituir un delito y posiblemente hasta traición. Entonces, quieren que todos los integrantes del gabinete sepan perfectamente en lo que podrían incurrir. El Departamento de Justicia es otro. Y pues esperemos que no llegue a esto, pero yo estoy casi seguro de que va a haber violencia, porque lamentablemente los grupos de ultraderecha que ya se manifiestan, ya se hacen presentes en manifestaciones por la represión policíaca a los afroamericanos y a los latinos, ya están amenazando, se aparecen con armas de alto poder, con trajes militares, que además permiten la confusión en estas manifestaciones, porque ustedes saben que el presidente Trump, ilegalmente, sin que hubiera sido solicitado por ningún gobierno estatal, ha desplazado fuerzas federales con el argumento de combatir la justicia, lo que es anticonstitucional. Así es. La Constitución prevé la participación federal solo a solicitud de un gobierno. Petición expresa de los Y en gobernadores. este caso, Trump los ha mandado. Y no solo eso, todos los integrantes de estas fuerzas federales, que son represivos y brutales, por ejemplo, las brigadas el SWAT team o el equipo antichoque de las prisiones federales, de la patrulla fronteriza, son equipos muy bien preparados, pero muy brutales. Es una fuerza impresionante y ellos no llevan distinciones. O sea que tú ves a un integrante de un grupo de ultraderecha y a un agente federal sin identificación, no sabes quién es quién. Entonces yo creo que violencia va a haber. Los supremacistas sienten que este es el último presidente que puede garantizar el control blanco del gobierno federal y la hegemonía blanca. No, de Barack Obama. Oye, Miguel, muy fuerte. Muy oye, grave. Miguel, parece que estamos hablando del viejo Alabama, ¿no? Digo, del sur profundo de los Estados Unidos, de este sur del Ku Klux Klan, ¿no? Pero ahí está, ¿eh?
El presidente Trump apoya a todos esos grupos. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble que en pleno siglo XXI todo esté esto, Gregorio. Exacto. Es Pero que lo que dices es muy grave, es muy preocupante, Gregorio, porque lo mismo que aquí, estamos viendo algún paralelismo allá en Estados Unidos, de cómo empezar a ensuciar y enturbiar el proceso electoral, precisamente porque sabe Trump que va muy abajo en las encuestas y la crisis de la pandemia y la crisis económica que no supo anticipar ni encauzar, más que repartir culpas como acostumbran los populistas, pues él ve que su intención de voto va a la baja y pues entonces hay que empezar a enturbiar, a sembrar la duda para que estos grupos supremacistas, violentos, armados, pues lo puedan respaldar. Quizá un consuelo sería, por lo menos hasta ahora, que incluso muchos de los republicanos no lo apoyan, no están con él, y habría que ver qué sucede. Ojalá también en el momento de la elección, ojalá sea una diferencia muy grande entre el que gana y el que pierda, sobre todo en este caso si pierde Trump, para que no se pueda cuestionar precisamente la derrota, ¿no? Ahora, tú estás escribiendo sobre estos temas precisamente en el periódico de Los Angeles Times. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, sí, tuvieron a bien los directivos de Los Angeles Times, el actual director de este medio en español, de invitarme a colaborar con algunos artículos, Alejandro Maciel, y yo accedí con mucho gusto. Me parece que es una muy excelente tribuna, que además tiene una gran penetración para la población hispana en California, donde lamentablemente entre los latinos hay un gran interés por apoyar a Trump, algo que me parece inconcebible y algo inexplicable. Hay gente que piensa que va a mejorar bajo Trump, cuando Trump se ha encargado, desde que se lanzó a presidente, de atacar a los mexicanos continuamente y a los latinos en general. Es un presidente totalmente antiinmigrante que ha revertido todos los beneficios que los inmigrantes pudieron haber tenido y que hicieron de este país un país atractivo para el trabajo de gente de todas las religiones, de todos los credos, de todas las razas y de todos los orígenes. Pero bueno, yo creo que en cierta medida nos permite llegar a ellos y explicar un poco la situación, porque también muchos de los mexicanos no están muy bien enterados de lo que ya, Gregorio, al final del día, esto pues lo sabemos, digamos, es un tema como histórico, ¿no? El electorado de los Estados Unidos se decanta en buena medida, sí, por este tipo de circunstancias, que es un electorado, digamos, ignorante, poco globalizado y, digamos, en su mayoría con esta lógica de supremacistas blancos. Te preguntaría, con todos estos elementos, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿cómo miras a Joe Biden y finalmente cómo crees que va a ser la jornada electoral en Estados Unidos? Yo creo que, en primer lugar, yo creo que la elección demócrata no fue lo mejor, pero mucha gente está consciente de que es mejor Biden, que tiene una experiencia como senador previa y luego como vicepresidente, que es un político de la vieja escuela, respetuoso, que le gusta trabajar con otro partido. Y en segundo lugar, yo creo que la elección es totalmente incierta. Nosotros podríamos decir que va a ganar Biden, pero los republicanos en primer lugar van a votar en bloque. Ellos constituyen cerca del 43% de la votación. Hay solamente, como ustedes saben, cerca de un 12% de votantes independientes que cambian según el candidato. Entonces, esta población también está dividida aproximadamente en un 50%, pero el riesgo es que los republicanos están haciendo todo lo que pueden para cambiar el resultado de la votación. Primero, no protegieron el sistema electoral de un ataque de Rusia, que en las elecciones de 2016 favoreció a Trump. En segundo lugar, están cambiando la distribución de los distritos para favorecerlos a ellos. En tercer lugar, están implementando exigencias de una identificación que nunca se había solicitado y que para la gente pobre significa un desembolso que tienen que hacer, y en esta época de COVID pues es muy difícil.
Y en cuarto lugar, están buscando todas las formas posibles de evitar que haya, por ejemplo, una votación por correo para evitar el contagio de la pandemia, contra Trump, que se opone con los republicanos, porque ellos aparentemente tienen ya máquinas de votación que podrían asegurarles algún resultado. Entonces, la situación es totalmente incierta. Todos confiamos en que va a ganar Biden y muchos republicanos lo apoyan, igual que un gran sector de la población, pero pues con tantos problemas que se han presentado es muy difícil saber exactamente qué va a pasar. Así es, pues se va a quedar abierto. Así que la moneda está en el aire y ya en noviembre próximo. Pero por lo pronto, Gregorio, recuérdanos en qué plataformas podemos conseguir el periodismo, una lección en cada nota de tu autoría. Mira, yo creo que básicamente se puede conseguir en Amazon, te lo entregan en 5 días, y también en iTunes, en Google Play, en Kindle. Eso lo puedes bajar inmediatamente, te cuesta $10 y puedes comenzar a leerlo. Tienes la versión impresa y la versión digital. Exactamente. Gregorio, que haya mucho éxito, seguramente lo va a ver. Gracias por participar de este esfuerzo editorial con nosotros y te mandamos hasta allá un abrazo afectuoso y de mucho reconocimiento por tu trabajo y tus aportaciones al periodismo nacional. Así es.